Hola, soy Sofía Martínez y te doy la bienvenida a esta nueva cápsula, en donde aprenderemos algunos tips para mejorar la presentación gráfica de nuestros proyectos. El primer paso para poder desarrollar una buena presentación de mi proyecto es primero entender claramente cuál es la historia que voy a contar, cuáles van a ser esos elementos que van a estar incluidos dentro de mi relato. Segunda cosa es saber a quién le estoy hablando, cuál es mi audiencia. Eso va a hablar del vocabulario, las imágenes, los colores, la tipografía y todos los elementos que deberé incluir en mi presentación para llamar la atención de mi oyente. Una vez que tengo escrito un breve guión para poder realizar mi presentación, lo primero que debo hacer es presentarme, decir quién está hablando y, por supuesto, tener una forma creativa, directa, en que presente mi tema. Esa forma debe ser muy atractiva. El primer paso, que casi parece obvio, es construir un muy buen título, un titular estilo periódicos. Aquel título que en 2 frases englobe todo el proyecto, todo el tema que abarca el proyecto y que enganche a mi usuario y le genere, ojalá, curiosidad. Aquí te pongo un ejemplo. No es lo mismo decir investigación de los residuos domiciliarios del hogar a decir nuestra basura, reflejo de nosotros mismos. Ya estoy insinuando a dónde va mi investigación y estoy tentando a mi oyente a que se comience a hacer preguntas. Obviamente este título debe ser acompañado de una buena imagen que refuerce lo que estoy diciendo. Si decido acompañar mi título con alguna imagen, deberé tener presente que ese estilo de imagen está ya levantando una línea gráfica en mi presentación. Y es una muy buena práctica mantener el hilo conductor respecto al tipo de imágenes que vamos a mostrar. Por ejemplo, aquí te pongo cómo continuaría yo hablando del tema según la imagen anterior. Pero pueden existir distintas formas de comunicar el mismo lenguaje. Aquí tienes otro ejemplo de cómo abordarlo. En las fotografías anteriores te mostré imágenes más lejanas. Aquí estoy recurriendo a un recurso más cercano y desafiando al oyente con una pregunta. ¿Cómo es nuestra basura? Inmediatamente, cuando uno ve esta imagen, comienza a escudriñar simbólicamente en la basura. Tu mente trata de identificar qué desperdicios hay en esta fotografía. Eso es un muy buen recurso para mantener y atraer la atención del oyente. Una vez que ya tenemos nuestro gran titular de apertura, debemos elegir, antes de comenzar a trabajar, qué tipografías utilizaremos. Recuerda que en temas tipográficos siempre tienes que considerar si tú vas a poder controlar el computador o el dispositivo donde será vista tu tipografía, ya que si tú usas una tipografía que solamente tú posees, cuando lleves la presentación a otro elemento o dispositivo, generalmente desconfigura porque no tiene la tipografía en su sistema operativo. Es por esto que siempre te recomiendo usar tipografías estándares, que sepas que la mayoría de los sistemas operativos las tienen. Es una buena forma de estar seguro que tu presentación nunca más se va a desarmar. Otra forma efectiva de hacerlo es convertir tu presentación en un PDF. De esa manera no se cambiará nunca la tipografía que tú elegiste. Antes de que elijas una tipografía, es bueno que sepas algo que quizás desconoces. Hay 2 grandes grupos de tipografía. Las tipografías con serif, como es el ejemplo de la palabra elegancia, que son tipografías que tienen remates. Esos remates, que están señalados con círculos amarillos, son ligaduras que ayudan a que la letra que está delante se una más fácilmente con la que está detrás. Esta tipografía es muy utilizada para bloques de texto muy grandes.
Por ejemplo, la lectura de un reportaje en un diario o bien la lectura de páginas de libro. La gran representante de esta tipografía es la tipografía Times. Esta tipografía tiene además un agregado y es que transmite elegancia, es clásica. Y por otro lado está la tipografía, como sería la palabra legibilidad de abajo, que es sin remates, o sea, una tipografía sin serif. Esta tipografía es más utilizada para dar modernidad, flexibilidad para titulares, para bajadas de texto, pero es más difícil su rendimiento en los bloques de texto muy pequeños, llámese diarios, reportajes, revistas, sitios web. Tú tienes que considerar cuánto texto vas a utilizar para saber qué tipografía elegir y además debes pensar en qué quieres comunicarle al lector. La gran tipografía sin serif es Helvética o Arial, que son muy buenas tipografías y muy versátiles si tú quieres usar tipografía sin serif. Desde los ejemplos clásicos anteriores han derivado muchas familias tipográficas, muchos estilos. Yo te recomiendo a que nunca uses en tus presentaciones tipografías como la Comic Sans o tipografías que tienen un look de cómics o manuscrito. Generalmente estas tipografías son difíciles de interpretar y le quitan seriedad a la presentación que yo estoy haciendo. Por otro lado, irse a los extremos, como es la tipografía Dirot, tienes que estar muy seguro de lo que quieres comunicar, que es elegancia, clásico y no vanguardia. A mano derecha te pongo algunos ejemplos de tipografías muy versátiles que también te pueden ayudar a darle un carácter a tu publicación y a tu presentación. Siempre debes recordar que menos es más. No es bueno combinar muchos tipos de tipografía. Yo te recomiendo que en tus presentaciones elijas uno y puedas hacer variaciones del estilo de esta, ya sean bold, light, versalita, etc. Eso es mejor que tener muchos estilos tipográficos que nos confunden y le quitan la continuidad al proyecto. En términos tipográficos, tendrás que probar mucho para poder saber manejar la tipografía con sobriedad y calidad. Ahora veamos cómo hacemos para elegir una paleta de colores. Volvemos a la premisa. En diseño, menos es más. Yo debo lograr decir, con menos recursos, un mensaje más potente. Por eso, hay algunos tips que te recomiendo para la elección de colores. Vamos a ellos. Un recurso muy utilizado para elegir una paleta de colores es tomar la paleta de colores del tipo de fotografías que estamos usando. No necesitamos en una presentación muchos colores. Y un buen recurso, como te digo, es elegir un par de ellos que estén dentro de la gama de fotografías que estamos usando. También te recomiendo que uses el color para señalar, el color para llamar la atención. No derroches color, porque eso hace que perdamos la atención de lo que estamos mirando. Aquí te dejo algunos otros ejemplos de cómo de películas de cine han sido tomadas las paletas de colores. Puedes ver que en algunas partes hay colores fríos y en otros colores cálidos. Es importante que no olvides que el color comunica. Nos habla de hora del día, nos habla de temperatura, nos habla de modernidad, nos habla de vanguardia, nos habla de edad. Es importante y te aconsejo que no utilices los colores que vienen por defecto en los programas de presentaciones, porque esos colores son colores saturados, son colores que vibran. Cada uno de esos programas tiene una paleta de colores donde tú puedes elegir tu propia gama de colores. Yo te recomiendo que antes de hacer una presentación definas cuál es, por ejemplo, el tipo de rojo que tú quieres usar o el tipo de amarillo antes de hacer la presentación y construyas esa paleta antes de ponerte a diseñar el proyecto. Es indudable que una presentación con imágenes resulta muchísimo más atractiva.
pero hay que tener en consideración cierto uso y formas de usar las imágenes. Las imágenes nos transmiten emociones, nos transmiten sentimientos, pero también hay que saber cómo diseñar en una pantalla y dónde ubicarlas. Muchas imágenes a veces le quitan fuerza al mensaje. Debemos ser selectivos con la cantidad de imágenes que utilicemos. Por ejemplo, para graficar ciertos datos es bueno acompañarlo de imágenes reales. Pero ¿dónde pongo esa imagen? Generalmente nuestra intuición nos hace poner la imagen en el centro de la página. Sin embargo, nosotros debemos componer con las imágenes. La imagen debe alinearse con algunos de los bordes de nuestra diapositiva y así te garantizo que tendrás un equilibrio y un corte muchísimo más atractivo de lo que quieres mostrar. Como vemos en este ejemplo, esta fotografía está apaisada, es decir, puesta de manera horizontal y dejamos un espacio blanco. Esto le da prestancia a la fotografía y me comunica de mejor manera el mensaje. Lo que sí te aconsejo es que siempre recuerdes poner la fuente de donde obtuviste la fotografía si es que la fotografía no es tuya. No le temas a los espacios blancos. Los espacios blancos ayudan a contemplar mejor la imagen. Atrévete a editar, a hacer cortes interesantes de lo que quieres mostrar en tus imágenes. Muchas veces el valor gráfico de nuestra fotografía no es el óptimo. Sin embargo, la fotografía representa en sí misma mucha información, como por ejemplo esta foto que vemos a mano derecha. Aquí podemos ver una situación de peligro en los recolectores de basura, pero también podemos ver una situación emocional al ver el peluche que está colgando del parachoque. Esta fotografía nos habla de muchas emociones juntas. No tiene la mejor calidad, sin embargo la pusimos de un tamaño para que tenga prestancia dentro de la imagen para que podamos hacer foco en lo que queremos mostrar. También podemos componer con las imágenes. Podemos transmitir mensajes de una manera más plástica. No necesariamente tenemos que llenar todo el espacio de la diapositiva. Podemos atrevernos a jugar y hacer que las cosas vayan teniendo un énfasis distinto, considerando el blanco como parte de nuestras imágenes. No le temas al diseño. Atrévete a probar. Cuando tengas fotografías malas, pero que tengan un valor periodístico importante, puedes agruparlas y construir con ellas una composición y darle la prestancia y el lugar que necesitan. Si te das cuenta, las fotografías están hablando por sí solas, no están llenas de texto y eso es muy importante. Tu relato será lo que el oyente tendrá que oír. Solamente usa el texto para acompañar los datos, para reafirmar cosas, pero tú tienes que contar la historia. Tú eres el cuentacuento, tú eres el storyteller. Otro elemento importante dentro de nuestras presentaciones son el uso de los números, datos y también la posibilidad de incorporar iconos y símbolos. Son una buena forma de llamar la atención en donde queremos que el lector se detenga. Existe una gran variedad de iconos y símbolos, depende de lo que queramos comunicar, dónde queramos algo que destacar. No es bueno tener presentaciones solamente con iconos y símbolos porque le quitan la humanidad. Pero sin embargo, tú también te puedes atrever a diseñar tus propios iconos y utilizarlos dentro de tus presentaciones. Yo te aconsejo nunca recurrir a los clip art o símbolos y signos incorporados dentro de las presentaciones, que son estandarizados, porque como todo el mundo puede acceder a ellos, pierde identidad tu presentación y quizá tu presentación se parezca mucho a la del vecino. Personalmente prefiero crear mis propios iconos si los necesito para incorporarlos dentro de mis presentaciones. Cuando utilices números o datos, asúmalos como un elemento gráfico de importancia. Ponlos de tamaño destacado, que la gente los recuerde. No te excedas en la cantidad de ellos, pero sí úsalos como un elemento gráfico.
para que se comunique claramente aquellos datos que quisiste destacar. Estos son datos de presentaciones. Todos los datos secundarios tú los puedes entregar de manera acompañada en un informe. Aquí te muestro una buena manera de utilizar los datos acompañados de tipografía y acompañado de iconos. Esta es una forma infográfica de empaquetar la información. No es necesario que tengas que hacer una infografía completa, pero si tú te fijas en cada cápsula de texto de esta infografía, verás que en sí sola se soporta como un paquete informativo. Es una muy buena manera de componer con tipografía y números. Por eso quise destacártela. Aquí vemos otro ejemplo de lo anterior. Cómo podemos, trabajando con tipografía, hacer distintas cajas de textos para unirlas con distintos tamaños. Estamos diseñando etiquetas compactas de información y estamos haciendo que nuestra presentación sea algo más atractiva. Y nuestra manera de entregar los datos se vuelve mucho más fácil y entendible. Otro recurso utilizado son las texturas y fondos, pero yo te aconsejo que tengas ciertos cuidados con esto. Si vas a elegir texturas, te aconsejo que uses texturas muy neutras, muy simples. ¿Por qué? Porque tendrás que repetir este elemento en alguna parte de la presentación, si no quedará como un elemento aislado que no tiene ningún sentido. Quizás puedes usarlo en una esquina de la presentación y eso le dará una identidad total a tu presentación. Pero si eliges fondos más arriesgados, no olvides que el color de fondo también comunica y que vas a tener que vivir con él durante toda la presentación. Ten cuidado con esas elecciones respecto al contraste. Aquí te muestro una buena manera de tener continuidad dentro de una presentación. Pero veamos un par de ejemplos cuando tenemos que incorporar una imagen. No todas las imágenes combinan con el fondo y se empiezan a producir ciertos conflictos de legibilidad. Es por eso que hay que cuidar el fondo y podemos llegar a algunos extremos como te voy a mostrar a continuación. Si eliges un mal color de fondo, el fondo no combinará con tu fotografía y se empiezan a producir distorsiones gráficas que lo único que hacen es quitarle seriedad a tu presentación y conflictuar la legibilidad al lector. Por último, te dejo a continuación una cantidad de tips importantes donde profundizo un poco más en cada uno de los temas que hemos hablado. Solo recordarte que para hacer una muy buena presentación necesitas ser breve, directo, preciso y conciso y una gráfica seria, humana, cercana, que desafíe, en fin, lo que tú decidas. Pero tienes que planificarlo antes de comenzar a hacerlo. Recuerda siempre que en diseño y comunicación menos es más. Nos vemos.